Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Mengíbar y estoy colaborando con MT en el área de derechos laborales. Y cualquier asistencia legal que ustedes necesitan, estamos también para ayudarles. Este día vengo a hablar de un tema muy importante que se está escuchando y está resonando mucho en nuestro país porque se acaba de dar un aumento del salario mínimo a partir del 1 de agosto. Entonces, retomando o en el contexto vamos a hablar el día de ahora del aumento del salario mínimo versus la canasta básica. Pero para que vayamos entrando un poquito en materia, vamos a definir qué es el salario mínimo. El salario mínimo, su definición lo encontramos en la Constitución de la República. Es decir, que es un derecho que está establecido en la Constitución. Se encuentra en el artículo 38, numeral 2, y nos dice que el salario mínimo es aquel salario que debe de satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador en el orden material, moral y cultural, en una familia promedio en nuestro país. También nos dice el artículo 38 que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, es decir, que todos los patrones están obligados al pago de este salario. Y en el artículo 147 del Código de Trabajo también se desarrolla de la manera que se va a establecer el salario mínimo y la obligación en el artículo 148 de pagarlo por parte del patrono. Como ya les decía, recientemente el 1 de agosto se entró en vigencia este nuevo salario. Y vamos a hablar del que nos compete a nosotros, compañeras, que es el salario de maquila, textil y confección. Como ustedes pueden ver en la tabla, ahora el salario de maquila es $359.16. Esto quiere decir que por día nosotros estaríamos percibiendo $11.81 y por hora $1.48. Ustedes pueden sacar su cálculo, si en algunas maquilas les pagan por catorcena, lo que pueden realizar es la operación del salario por día multiplicado por sus 14 días trabajados y ahí les va a salir el cálculo de su catorcena. Ahora que ya definimos un poco qué es el salario mínimo, vamos a hablar de qué es la canasta básica. La canasta básica la podemos definir como el conjunto de productos alimenticios suficientes para satisfacer las necesidades de un hogar estándar, es decir, un hogar promedio. La canasta básica en El Salvador está regulada por la DIGESTI, que es la Dirección General de Estadísticas y Censo, y la divide en dos áreas. La canasta básica de la área urbana y la canasta rural. La canasta básica del área urbana tiene 22 productos, en los cuales encontramos pan, francés, tortilla, leche, carnes, algunas legumbres y algunas frutas. Estos son los 22 productos que se concentran en la canasta básica en el área urbana, que es la que a nosotros nos interesa en este momento. Y en la rural solamente son 11 rubros. La DIGESTIC también hace referencia a una canasta básica ampliada. ¿Qué significa canasta básica ampliada? Pues la canasta básica ampliada es aquella que cubre los costos alimenticios más costos adicionales de vivienda, vestuario y servicios básicos como son agua, luz.
teléfono, y lo que no contemplamos en esta canasta básica ampliada son servicios de internet, que en estos momentos de pandemia pues se ha incrementado. La canasta básica, según la Digestit, como podemos observar en la tabla, es de $203.72. Esta solo es la canasta básica de alimentos. Luego, para calcular la canasta básica ampliada, lo que nos dice es que multipliquemos por 2 la canasta básica alimentaria. Entonces, los 203.72 los multiplicamos por 2 y obtenemos un resultado de $407.44 de canasta básica ampliada, que contempla, como ya dijimos, la canasta básica de alimentos más servicios adicionales de vivienda, vestuario, educación, recreación. Como vemos, el salario vigente mínimo en El Salvador del área maquila y textil son 359,16 centavos de dólar, y la canasta básica ampliada es de 407.44. Quiere decir que hasta el momento el salario mínimo no logra satisfacer todas las necesidades que tienen los hogares de los salvadoreños, porque hay una brecha de $48.28 que no se logran percibir. Y todavía, sumado a esto, tenemos que restar las prestaciones laborales que son pagadas de nuestro salario, que como ya sabemos son el IS y el AFP. Descontando el IS y el AFP del salario que percibimos como maquila y textil, nos quedan $322.35 libre. Quiere decir que todavía la brecha es aún más grande para poder alcanzar lo que se necesita para tener una calidad de vida digna, que eso es lo que tiene que asegurar el salario mínimo, como lo dice nuestra Constitución y como lo desarrolla nuestro Código de Trabajo, que ese salario mínimo tiene que alcanzar para satisfacer las necesidades mínimas de los salvadoreños y de las familias de los salvadoreños que trabajan. Aparte de esto, con el incremento del salario mínimo, vemos también una contrapuesta. ¿Cuál es esta contrapuesta? Que anteriormente, en los años 2017, cuando se percibió el aumento del salario mínimo, vimos que muchas de las empresas estaban cometiendo abusos porque tenían que ellos lograr pagar todo el salario mínimo que se aumentaba para las personas que estaban trabajando y que percibían ese salario. Dentro de estos abusos, en esa ocasión, me comentaban las compañeras mismas, ustedes, que se dieron abusos del tipo de despidos injustificados, aumentos de metas de la producción. La carga laboral se distribuyó entre la gente que quedó solamente trabajando en las fábricas, que conservó su empleo en la maquila, tuvieron que hacer el trabajo de las personas que habían despedido. Yo preguntaba que por qué pasaba esto en las maquilas, y pues la respuesta de muchas de ustedes fue que como el patrón tenía que sacar el dinero para poder pagar el salario mínimo que entraba en vigencia, hizo recortes para utilizar ese dinero para lograr pagar todos los salarios. Entonces vemos que no es una práctica que se deba de dar, sino que es un abuso, pues porque en algunas ocasiones ni se les pagaba las indemnizaciones, sino que solo se despedían y se cerraban la fábrica y ya. También nos comentaban que aumentaba la meta de producción y que aumentaba la meta de producción para que ellos pudieran obtener más ganancia y así poder ellos pagar el incremento del salario mínimo y que no saliera de los bolsillos de ellos. Y también nos decían que el trabajo que hacían
2 personas, ahora lo estaba realizando solamente una persona, o que en las líneas de trabajo se había reducido la cantidad de personas, pero siempre tenían que llegar a la misma producción que ellas estaban acostumbradas. Luego del anuncio del incremento del salario mínimo, otra consecuencia, por así decirlo, negativo que podemos observar es el incremento en los productos de la canasta básica. Nos comentaban compañeras que ya se puede percibir en los mercados municipales el incremento de algunos de los productos de la canasta básica, como lo son verduras, frutas, granos básicos como el arroz y el frijol, y el incremento del gas. Nos decían que ahora ya se había disparado quizás en $1 o 50 centavos de dólares más todos estos productos que componen la canasta básica. Entonces, estas son algunas de las consecuencias negativas que se observan en el aumento del salario mínimo. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotras como mujeres defensoras de los derechos laborales y derechos humanos que nos asisten? Pues existen instituciones gubernamentales que nos pueden servir como un instrumento de verificación o un instrumento de controlar que estos abusos no se den. Entonces, en el incremento de los precios podemos acudir a la Defensoría del Consumidor para que sean vigilantes y controladores de que los precios no suban, no se disparen después del incremento del salario mínimo que se ha observado, porque si no, no serviría de nada el incremento, porque no nos ajustaría para luego complementar nuestra canasta básica. También con los abusos que se dan por costumbre en las maquilas, que ya mencionamos, que son los despidos injustificados, aumentos en las metas de producción, que la carga laboral se distribuye entre menos personas cuando antes había más, podemos acudir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el sentido de exigir el cumplimiento del pago del salario mínimo y de que cesen los abusos por parte de los patronos. Y si esa instancia pues no nos resuelve, podemos iniciar un proceso en un juzgado de lo laboral, como ya anteriormente se ha platicado dentro de estos talleres. Entonces, estos talleres se dan para que nosotros vayamos teniendo la conciencia de poder ver nuestro entorno, qué es lo que está pasando, si realmente los empresarios están cumpliendo con el nuevo salario mínimo, si realmente la canasta básica la logramos cubrir con este salario mínimo, y además ser vigilantes de que los comerciantes no se aprovechen del incremento del salario mínimo. Pues eso es todo por ahora, compañeras. Esperemos que este taller les haya servido, que este taller abra una oportunidad para que ustedes puedan discutir este tema entre ustedes. Recuerden también que estamos en momentos de pandemia, que no debemos de bajar la guardia, que cuando estén viendo este video, esperemos que todas estén utilizando conscientemente sus mascarillas, que las niñas que los acompañan también estén utilizando sus mascarillas, porque lo que nosotros queremos es prevenir alguna enfermedad con ustedes, que ustedes se puedan cuidar para que nosotros pronto también podamos acercarnos más a ustedes. Bueno, esperemos que este video haya sido de su agrado, que les sirva. Recuerden que nos pueden escribir los comentarios que ustedes tengan a partir de este momento y acerca de este video en cualquiera de las plataformas, o nos los pueden hacer llegar los comentarios y nosotros con gusto vamos a despejar cualquier tipo de dudas.
Nos vemos en la próxima ocasión con otro video de derechos laborales.